En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: No crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe será grande en el reino de los cielos. Les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. Han oído ustedes que se dijo a los antiguos: No matarás, y el que mate será llevado ante el tribunal. Pero yo les digo, todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal. El que insulte a su hermano será llevado ante el tribunal supremo, y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar de castigo. Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano, y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario, mientras vas con él por el camino, no sea que te entregue al juez, el juez al policía y te metan a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. También han oído ustedes que se dijo a los antiguos: No cometerás adulterio. Pero yo les digo que quien mire con malos deseos a una mujer ya cometió adulterio con ella en su corazón. Por eso, si tu ojo derecho es para ti ocasión de pecado, arráncatelo y tíralo lejos, porque más te vale perder una parte de tu cuerpo, y no que todo él sea arrojado al lugar de castigo. Y si tu mano derecha es para ti ocasión de pecado, córtatela y arrójala lejos de ti, porque más te vale perder una parte de tu cuerpo, y no que todo él sea arrojado al lugar de castigo. También se dijo antes: el que se divorcie, que le dé a su mujer un certificado de divorcio. Pero yo les digo que el que se divorcia, salvo el caso de que vivan en unión ilegítima, expone a su mujer al adulterio, y el que se casa con una divorciada comete adulterio. Han oído ustedes que se dijo a los antiguos: No jurarás en falso y le cumplirás al Señor lo que le hayas prometido con juramento. Pero yo les digo: no juren de ninguna manera, ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es donde Él pone los pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey. Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro uno solo de tus cabellos. Digan simplemente sí cuando es sí y no cuando es no. Lo que se diga de más viene del maligno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Las lecturas de hoy tienen unas enseñanzas importantes porque, como acabamos de ver en el Evangelio, nuestro Señor dice, ¿no? Digan sí cuando es sí y no cuando es no. Lo que se diga de más viene del maligno. Entonces, las lecturas de hoy tienen una serie de principios importantes al respecto de este sí, 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 no, no. Que su lenguaje sea sí, 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 no, no. ¿Y qué pasa? Que vivimos en un tiempo en donde el mundo se ha dejado llevar mucho por esa especie de una falsa idea de que todo es relativo, que todo puede ser sí, puede ser no, más o menos. Entonces, cuando uno ve incluso dentro de los propios católicos, ¿no? El pecado también, como que no se habla de pecado, no se habla de cielo, no se habla del infierno, no se habla de que esto está bien y esto está mal, porque nuestro Señor Jesucristo es muy claro cuando Él dice que vuestro lenguaje sea sí, sí, no, no. Entonces, el ser humano tiene una necesidad de claridad, ¿no? Los sentidos, el ser humano tiene sentidos, ¿no? La vista, el olfato, el oído, etc. Y los sentidos nos permiten ver la realidad y tener seguridad. Aquí yo estoy ahora, aquí estoy parado delante, tengo el libro aquí de las lecturas que acabamos de leer. O sea, todo esto está claro, yo no tengo ninguna duda.
y usted que está asistiendo también, usted está escuchando y no tiene ninguna duda de que estamos leyendo un trecho de la Sagrada Escritura. O sea, los sentidos nos dan esa seguridad. Y el ser humano, desde el punto de vista espiritual, tiene necesidad de verdades claras. Entonces, claro, el mundo actual es todo medio confuso, ¿no? Incluso, como digo, lamentablemente dentro de los propios católicos hay una confusión tremenda, ¿no? No queda claro qué es lo que es pecado, qué es lo que no es pecado. Entonces, siempre ha sido el papel de la Iglesia y el papel de los santos y el papel de nuestro Señor Jesucristo, dejar muy claro los principios, ¿no? Los mandamientos. Los mandamientos son muy claros, ¿no? Los 10 mandamientos, la mayoría es: no cometerás adulterio, no mentirás, no robarás, no codiciarás los bienes ajenos, etc. Entonces, nosotros tenemos que tener claro eso de ahí. No podemos dejarnos llevar por esas, digamos, inseguridades al respecto de lo que está bien y de lo que está mal. Entonces, hoy en día, cuando se habla de familia, claro, ya familia, hay una confusión. Bueno, familia, bueno, Dios creó al hombre, creó a la mujer, y la familia es algo tan básico como que se une el hombre y la mujer y forman una familia. Serán una sola carne, dice nuestro Señor Jesucristo, con toda claridad. Y lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Toda claridad. Y después nuestro Señor, aquí acabamos de leer que el ser humano, que el hombre no se divorcie de la mujer, etc. Entonces, hoy en día ya eso ya no es relativo, ya no es así. ¿Cómo que no es así, no? Pero no, los católicos tenemos que tener muy claro que esto es así y esto no es así. O sea, lo que está bien y lo que no está bien. Después vamos a hablar sobre diferentes cosas. Mentir. Hoy en día, sí, mentir, sí. O sea, como que se ha perdido esa noción de la claridad del bien y del mal. Y se ha abierto mucho la puerta a todo lo que es relativo, el relativismo. Entonces, el relativismo es una mentalidad, porque esa terminación ismo representa una mentalidad, una filosofía. Entonces, la persona relativista, para él todo es relativo, depende, ¿no? Entonces, y el relativismo tiene un punto débil, que el relativista tacha a todos los que no son relativistas de fanático, de exagerado, de extremista, etc. Entonces, ahí el relativista no es relativista, ahí es intransigente. El relativismo, cuando se trata de descartar, de poner de lado al que quiere que las cosas sean claras, ahí el relativista es una especie de fiera, ¿no? Y no acepta que se le diga que las cosas son así y no son así. Entonces, claro, usted ve, son las contradicciones, ¿no?, del mundo en el que vivimos. Entonces nosotros tenemos que tener esa ¿cómo se llama? Esa noción de que existe un bien, de que existe una verdad. Nuestro Señor Jesucristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nuestro Señor Jesucristo no dice: yo soy un camino que ustedes pueden, si quieren. No, yo soy el camino. Después Él dice: yo soy la verdad, no una verdad más. No, yo soy la verdad. Y después esa noción de que cada uno tiene su verdad. No, existe una verdad. Y toda la verdad debe ser coherente entre sí. Entonces, no hay dos verdades diferentes y que puedan ser, digamos así, antagónicas. No. Entonces, ¿cómo se llama? Las lecturas de hoy tienen esta característica. En el Evangelio nuestro Señor dice: no he venido a abolir la ley. Porque nuestro Señor Jesucristo, cuando vino, les digamos así, les advirtió a los fariseos de que ellos habían transformado la ley en una pura exterioridad. Y nuestro Señor quería que hubiese coherencia entre lo exterior y lo interior. Entonces, claro, daba la impresión de que nuestro Señor estaba contra la ley. No, Él no estaba contra la ley. Él estaba contra el modo como ellos estaban interpretando la ley.
como les digo, era una pura exterioridad. Entonces nuestro Señor dice, no he venido a abolir la ley ni los profetas. He venido a darles plenitud. Justamente, plenitud quiere decir que esa ley hay una coherencia. Entonces los católicos tenemos que preocuparnos de esa coherencia, ¿no? Hoy en día se vive una especie de... Claro, uno escucha, hay tanta información hoy en día que circula por las redes sociales, por aquí, por allá, y las personas a veces escuchan voces autorizadas, pueden ser personas, incluso sacerdotes, obispos, cardenales, religiosos, religiosas, porque hoy en día hay tribuna para quien quiera, ¿no? La persona que quiere habla. Entonces, en esa tribuna, claro, de repente aparecen voces, como digo, autorizadas y que se ponen a enseñar cosas que no corresponden a la religión verdadera. Entonces interpretan la fe a su antojo y cada uno le quiere dar el sentido que quiere darle. No, eso no es así. Existe una interpretación de la Sagrada Escritura y de la ley de Dios, que es la que la Iglesia le da, que es la que le han dado los santos a lo largo de la historia, los apóstoles, los padres de la Iglesia, los papas santos, los doctores de la Iglesia, etc. Entonces hay una doctrina muy clara, hay una fe muy bien fundamentada, muy clara, pero yo debo esforzarme porque el ser humano tiene esa tendencia a dejarse llevar. Hay una cierta pereza interior a veces de la persona que no quiere tener claridad y que prefiere vivir en esa especie de ambigüedad y no toma postura. Fíjese, Dios ve aquí dentro. Él ve nuestra actitud interior delante de lo que pasa en el mundo. Entonces, si yo no tomo actitud, si yo no tomo una postura, en el fondo estoy haciendo las veces de una persona indiferente, de quien se omite, la omisión. No, yo tengo la obligación interior, por lo menos interiormente, porque a veces debo expresar, debo exteriorizar también mi opinión, mi inconformidad con muchas cosas que uno ve, que uno escucha, mi desacuerdo. Y yo debo saber manifestar mi desacuerdo cuando se dicen cosas que son contrarias a la ley de Dios. Porque si no, soy un cómplice, soy una persona que se está omitiendo, soy una persona que no está haciendo lo que debe hacer en ese momento, dar ese testimonio en favor, ¿no?, de la verdad, en favor de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, las herejías a lo largo de la historia son así. Entonces viene un error, una herejía, la Iglesia la condena, pero después queda una especie de confusión así, ¿no?, en donde las personas no aclaran bien las cosas. Entonces, la persona relativista, la persona que no tiene una fe bien sustentada, normalmente se va dejando llevar. Entonces, no nos dejemos llevar. Entonces, usted que está asistiendo a esta misa dominical, ¿no?, pidamos a Dios que nos dé claridad, que nos dé discernimiento. Siempre seguir el camino del bien. Nunca dejarnos llevar por la ambigüedad, por la conveniencia, por los intereses personales, por las comodidades, ¿no? Debemos saber tomar postura. Muchas veces en la vida de familia, en la vida social, en la vida de trabajo, muchas veces es necesario tomar una postura. Muchas veces es necesario expresar nuestra inconformidad. Muchas veces es necesario decir las cosas como son y manifestar nuestra opinión. No tengamos miedo, no seamos perezosos a la hora de tener que dar ¿cómo se llama?, un esclarecimiento. Entonces, a veces, como digo, quedamos, ¿no?, en medio del error, del bien, del mal, del error, de lo correcto, etc. Entonces, el más o menos, ¿no?, el más o menos, el depende, que todo es relativo, ¿no? En las cosas, hay muchas cosas, hay ciertas cosas que pueden ser relativas, etc., pero otras no. Las cosas de la fe, las cosas de la moral son muy claras. Ahí no hay una especie así de ambigüedad, que depende, ¿no?, como a cada uno le parezca, como que es relativo. Entonces, mentir es mentir. No es que depende del ángulo que uno lo mire. Matar es matar. No depende. Claro,
Evidentemente que hay circunstancias que podrán haber agravantes o atenuantes, ¿no? Pero normalmente la persona relativista busca quedar en la ambigüedad y termina en el fondo favoreciendo el mal, termina favoreciendo el error. Entonces, nosotros examinemos nuestra conducta, examinemos nuestra vida, examinemos nuestra fe. Procuremos tener siempre una fe bien instruida, una fe bien fundamentada. No nos dejemos llevar por la pereza, por la comodidad, por la omisión, omitirnos, no dejarnos llevar por ese espíritu relativista, sino que debemos tener siempre esa postura firme en favor de nuestro Señor Jesucristo, en favor del bien, en favor de la verdad, etc. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Por siempre sea alabado.